¿Qué tal amigos? Les saluda Rubén Orellana y quiero darte la bienvenida a este curso, Secretos para influenciar a tu auditorio. Seguramente la vida te ha mostrado grandes oportunidades para hablar en público. Es una habilidad que te puede dar muchas ventajas, te abrirá muchas puertas, te abrirá muchas oportunidades y ser una autoridad en alguna materia. Impactar con tu mensaje a las personas. Muchas personas cuando están parados delante de mucha gente se congelan, se paralizan. Quizá es porque no saben las herramientas, no conocen las fórmulas para hablar en público. Secretos para influenciar a tu auditorio se divide en 5 fórmulas. Estas fórmulas, cuando tú practiques, cuando tú domines, tendrán un impacto importante hacia tu auditorio. El número 1 es cómo vencemos el miedo a hablar en público. Muchas personas cuando quieren hablar en público tienen esas ganas, ese deseo de hacerlo, pero se sienten cohibidos, se sienten que no tienen las habilidades o ellos piensan que no son las personas ideales o adecuadas para hablar en público. Tenemos que hacer una diferencia entre un miedo real y un miedo irreal. Un miedo real es una experiencia que una persona ha vivido. Imagínate por un instante, un niño a los 7 años tiene que recitar una poesía en el aula delante de sus compañeros. Pero por algún motivo se queda congelado, se queda paralizado. Entonces, ¿qué está experimentando el niño en este caso? No sé, puede ser vergüenza, temor, miedo, fobia, lo que sea. Y ahora, ¿cómo enfrentamos esa situación? Es preparándonos, teniendo confianza en nosotros mismos. La clave está en la preparación. Si tú te preparas de forma adecuada, el camino, la mitad del camino ya está hecho. El miedo irreal son fantasías, son historias, cuentos, que no sé, para que se vaya a dormir el niño, les dicen, no sé, debajo de la cama va a salir la bruja. Historias de esa naturaleza, pues, a la larga son miedos fabricados en la mente de una persona. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos este tipo de miedo? Simplemente evitando esas suposiciones. Un miedo irreal es simplemente fantasía. Son miedos que han sido fabricados por nuestra mente. Si alguien te decía, no vas a pasar por esa calle porque hay un perro que muerde, porque la persona nunca ha visto morder un perro o nunca ha vivido esa experiencia. Pero ante esa suposición, la gente tiene miedo. Entonces, nosotros muchas veces cuando hablamos en público o cuando queremos hablar en público, fabricamos ese tipo de miedos. Y estamos anticipando a los hechos negativos. Ojalá que no se me vaya a olvidar nada de lo que tengo que decir, ojalá que no me vayan a temblar las piernas, situaciones de esa naturaleza. Entonces, de esa manera nosotros podemos enfrentar a esos miedos irreales que no existen, que simplemente son fabricados por nuestra mente. El miedo a hablar en público siempre va a estar ahí. Eso no podemos evitarlo. Personas con muchas experiencias hablando en público lo sienten. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir ese miedo en pasión? El miedo es una emoción que está para protegernos, que está para decirnos, oye, no lo hagas. Por eso muchas personas no se atreven a hablar en público. Esta emoción te protege de peligros. ¿Qué es el peligro? De exponerte ante personas, delante de una audiencia. El miedo es una energía que se transmite, que contagia. Entonces la clave está, ese miedo nosotros lo podemos utilizar como energía. ¿Cómo? Hablando con fuerza, con entusiasmo, con vitalidad, con energía. Ahí está la clave. Entonces, utilizar el miedo como energía. En las clases donde dicto cursos de oratoria, hago énfasis en este tema que dice, habla con ganas. ¿Con ganas de qué? Con ganas de vender,
¿De vender qué? De vender tus ideas. Durante muchos años he venido dictando cursos de oratoria, cursos taller sobre hablar en público. Hemos estado en diferentes medios de comunicación, radio, televisión y más en el aula de enseñanza. Lamentablemente una persona que quiere hablar en público enfrenta tres tipos de miedo desde mi punto de vista. El miedo a hacer el ridículo, el miedo a fracasar y el miedo a ser rechazado. Vamos a desglosar un poco este tipo de miedos. El miedo al ridículo aparece a muy temprana edad. Cuando estamos en la primaria, en la escuela, pues los compañeritos se burlan de nosotros y quizá incluso la profesora o el profesor se burla de nosotros. Entonces, sientes que estás haciendo el ridículo cuando no haces algo bien. Entonces, ese miedo al ridículo muchas veces nos hace sentir de que no lo estamos haciendo bien o que no somos las personas ideales o que no eres la persona ideal. De todas maneras, siempre estaremos expuestos a hacer el ridículo. El miedo al rechazo tiene que ver con lo anterior. Seas lo que seas, hagas lo que hagas, no vas a caerles bien a todo el mundo. Entonces, cuando nosotros pensamos que no les caemos bien a todo el mundo y nos sentimos que nos rechazan todo el mundo, recuerden que nosotros no somos moneditas de oro. El miedo al fracaso. Cuando somos niños, nuestros papás, los profesores o las personas más influyentes del medio queremos que hagamos las cosas de una manera perfecta. Queremos que hagamos todo bien. Y cuando cometemos un error, ahí es donde nosotros nos sentimos fracasados. Ahí es donde nosotros sentimos que no podemos hacer nada bien. Entonces la clave es aquí. Evita el perfeccionismo. Imagínate por un instante que Bill Gates, cuando inventó las primeras computadoras, él hubiese pensado presentarnos a todos hasta que su primer computadora esté perfecto, no presentarlo a la sociedad. Pero a pesar de los errores, lo hizo. Pero si en ese momento no hubiese dado ese paso, seguramente el día de hoy no estamos disfrutando de las comodidades. Entonces simplemente evita ser perfecto, evita el perfeccionismo. Muchas veces nosotros queremos hacer un discurso perfecto, una presentación perfecta, que me salga bien, y cuando no me sale bien, no sirvo para nada. Yo no soy la persona adecuada, yo no puedo hablar en público. Entonces simplemente evita el perfeccionismo, evita ser perfecto. Prepares como te prepares, hagas las veces que ensayes, siempre vas a cometer errores. Winston Churchill nos decía de que hay tres discursos que hacemos. Uno, antes. Decimos, esto voy a hacer, esto voy a decir, esto voy a decir de esta manera. Y cuando lo estamos haciendo es diferente. Y una vez cuando terminamos nuestro discurso, nuestra presentación, decimos, esto debía decir, aquello debía decir de esta manera, o esto debía utilizar en tal lugar de mi presentación. Entonces, evita el perfeccionismo y así te sentirás menos rechazado.